¿Qué tal, jóvenes? Continuando con nuestra tercera unidad y con la manipulación de datos en MongoDB, en este video veremos algunos operadores para la actualización de documentos. Para ello, seguiremos trabajando en Robo3D. Seguiremos trabajando con la base de datos prueba y vamos a insertar un documento para crear la colección docentes. Abrimos una shell y escribimos el siguiente script. Ok, vamos a ingresar el siguiente documento. En el video anterior les comenté que la ID podía escribirse o generarla automáticamente MongoDB. En este caso la vamos a escribir. Entonces vamos a escribir la ID, el nombre, la dirección, la categoría del docente y si cuenta con título de licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, ejecutemos el script. Aquí nos dice que fue ingresado el documento. Veamos el contenido. Entonces aquí tenemos nuestro documento con los valores que acabamos de ingresar. Si observan, cometí un error en la clave nombre. Dice nombre. Para cambiar el nombre de la clave utilizaremos un operador llamado rename. Veamos el script para componerlo. Ok, vamos a hacer una actualización sobre el documento con la ID 1 que acabamos de ingresar y vamos a utilizar el operador rename. Y lo que hace es renombrar la clave nombre por nombre. Ejecutemos el script. Nos comenta que la actualización fue realizada y veamos ahora la actualización. Si se dan cuenta, nos lo coloca al final, pero ya está correcta la clave nombre. Entonces eliminaré esto. Para poder renombrar o cambiar los nombres de las claves de nuestros documentos, podemos utilizar el operador rename. Vamos a cambiar la estructura del documento, ya que tenemos las claves de licenciatura, maestría y doctorado. Aquí lo pueden observar, no muy estético, por lo que los meteremos en un documento embebido, es decir, un documento dentro de otro documento. Para ello, escribiremos el siguiente script. Vamos a crear una variable, por eso utilizamos var, la variable se llama maestros y lo que vamos a colocar todos los datos del documento con la ID 1 dentro de esta variable, es decir, todas estas claves y valores, ¿sale? El siguiente script es que dentro de esta variable vamos a crear la clave llamada grado académico, en el cual va a contener este documento. Como les dije, va a ser un documento dentro de este documento que ingresamos y se va a almacenar en la clave grado académico. Entonces, la clave licenciatura de este nuevo documento embebido va a tomar el valor de lo que tiene la variable maestros en la clave licenciatura, es decir, los valores booleanos de true, false y false. Entonces ejecutemos este script. Nos dice que se ha creado esta variable con estos tres valores. Como ya introdujimos los valores en este documento embebido, ahora borraremos de nuestra variable maestros las claves licenciatura, maestría y doctorado. Es decir, porque ya lo tenemos dentro de esta nueva clave del documento embebido. Entonces escribiremos los siguientes scripts. Con estos scripts vamos a eliminar, como les comenté hace un momento, el contenido dentro de nuestra variable, lo que tiene las claves licenciatura, maestría y doctorado. Ejecutemos el script y nos comenta que fue ejecutado satisfactoriamente estas tres eliminaciones. Ahora vamos a realizar la actualización de la estructura.
Para ello, en el documento introduciremos los valores que tiene la variable maestros. Veamos el script. Muy bien, vamos a realizar la actualización de este documento donde la ID sea igual a 1, es decir, el documento que acabamos de ingresar. Y los valores que va a tomar este documento son todos los que están contenidos dentro de la variable maestros. Ejecutemos el script y nos menciona que fue actualizado. Entonces veamos, lo teníamos de esta manera. Ahora consultemos cómo se ha quedado. Muy bien, entonces teníamos esto que ya traíamos y lo que hicimos es tomar estos tres valores y los metimos a este documento embebido que denominamos grado académico. Como pueden observar en este documento nos hace falta un dato de un teléfono, por lo que vamos a utilizar un operador para insertar una nueva clave que almacene estos valores numéricos. Para ello utilizaremos el operador INC. Escribamos el siguiente script. Entonces vamos a hacer una actualización sobre el documento que tenemos y este es el operador. Recuerden que todas las actualizaciones tenemos que realizar la estructura de este script, es decir, esta es la condición. En este caso es el documento que vamos a modificar. Y esto sería los valores que voy a actualizar. En este caso, como les comenté, vamos a utilizar este operador INC para ingresar una nueva clave llamada teléfono con este valor. Ejecutemos el script. Nos regresa que fue realizada la actualización. Veamos el resultado. Entonces, con este operador INC ingresamos una nueva clave llamada teléfono con su valor. Bien, ahora coloquemos una nueva clave llamada horas para determinar cuántas horas va a trabajar el docente. Entonces, en el script simplemente colocamos horas. Así se llamará la clave e ingresaremos el dato. Serán 25 horas. Ejecutemos el script. Se ejecutó la actualización. Ahora veamos el resultado. Muy bien. Vemos que aquí aparece ya la clave horas con su valor. Borraré esto. Este mismo operador sirve para incrementar valores numéricos. Incrementemos las horas del docente en 3 y lo único que vamos a cambiar es el dato. Como la clave horas ya existe, lo que va a hacer es incrementar su valor en 3. Ejecutemos el script. La actualización fue realizada y teníamos 25 horas. Veamos cómo está el resultado. Fue incrementado en 3, ahora ya tiene 28. También podemos decrementar el valor, es decir, podemos colocar aquí un valor negativo para disminuir la cantidad que está almacenada dentro de la clave. Coloquemos -2 y ejecutemos el script. Se ejecutó la actualización, teníamos 28, -2 deben de quedar 26. Y efectivamente, entonces con este operador podemos ingresar a nuestro documento claves con valores numéricos que no existían y además podemos incrementar o decrementar los valores que contienen las claves, siempre y cuando sean numéricos. Para insertar una clave que almacene valores de tipo texto, vamos a utilizar el operador set. En este caso, nos hace falta una clave que identifique la especialidad que tiene el docente. Escribamos el siguiente script. Seguimos trabajando sobre el mismo documento con la ID 1 y ahora vamos a ver cuáles los valores que vamos a modificar.
En este caso, como les dije, no tenemos la clave especialidad. Aquí podemos observarlo. Y vamos a ingresar esta clave que va a almacenar valores de texto con el operador set. Y lo que vamos a ingresar es la especialidad de base de datos relacionales. Ejecutemos el script, se efectuó la actualización y veamos el resultado. Entonces aquí observamos hasta la parte de abajo que se ingresó la especialidad y es base de datos relacionales, el valor que acabamos de ingresar. Eliminaré esto. En caso de que nos hayamos confundido en el valor de la especialidad, con el mismo operador set podemos actualizar el valor de esta clave. Digamos que la especialidad era base de datos no relacionales. Entonces aquí vamos a actualizar con este mismo operador. Ejecutemos el script. Nos dice que fue realizada la actualización. Aquí tenemos base de datos relacionales y veamos la actualización. Ahora dice base de datos no relacionales. Muy bien, entonces con este podemos ingresar claves de tipo texto y además modificar el contenido de las claves que almacenan valores textuales. ¿Qué pasa si queremos incluir más de una especialidad? Para ello vamos a seguir utilizando este operador y ahora lo que vamos a hacer que en la clave especialidad vamos a insertar documentos pero mediante un arreglo. Escribamos el siguiente script. Muy bien, seguimos trabajando sobre el mismo documento y ahora en la especialidad tenemos un arreglo. Lo identificamos por los corchetes. Entonces este docente tiene la especialidad en base de datos no relacionales, base de datos relacionales, programación web y programación móvil. Ejecutemos el script. Se actualizó el valor y pues teníamos antes un solo valor y ahora veamos el resultado. Entonces, como pueden observar, se visualiza aquí la clave especialidad y es un arreglo. Entonces tiene los 4 elementos que acabamos de actualizar. Borraré este. Con este mismo operador podemos cambiar la edad del docente, es decir, un dato numérico. Veamos el siguiente script. Voy a cambiar ahora la edad del docente. Este docente tenía 34 años de edad, ahora le voy a colocar 30. Ejecutemos el script. Se ha actualizado el valor y veamos el resultado. Muy bien, ahora tenía 34, ahora ya tiene 30. Entonces con este operador podemos también realizar modificaciones sobre datos numéricos. ¿Cómo haríamos para quitar una clave de este documento? Para ello vamos a utilizar un operador llamado unset. Para que podamos eliminar la clave dirección. Veamos el script. El operador que vamos a utilizar, seguimos trabajando sobre el documento con la ID 1 y el operador para eliminar la clave dirección será unset y vamos a colocarle un número 1 para indicar que es una clave que va a eliminar. Ejecutemos el script. He efectuado la actualización y veamos el resultado. Entonces aquí tenemos la clave dirección y en la actualización se ha eliminado. Borraré esto. ¿Qué pasa si quiero agregar los trabajos anteriores de los docentes? Esta información viene en las solicitudes de empleo que se entregan al momento de participar en la selección de algún puesto. Estos valores pueden ser de uno o más trabajos que haya tenido una persona.
Para poder ingresar estos valores vamos a utilizar el operador push, y lo que hace este operador es insertar una clave si no existe en el documento, junto con los valores que se requieran ingresar. Veamos el script. Tenemos este script, y lo que va a hacer es que en el documento con la ID 1 utilizamos el operador push y va a ingresar. En este caso no tenemos la clave trabajos anteriores. Recordemos que teníamos especialidad, pero no el registro de aquellos trabajos que haya tenido la persona. En este caso vamos a ingresar un solo dato, que es donde trabajó. Fue en una institución con este teléfono, un dato de contacto, el puesto que desempeñó, el tiempo que laboró en esa institución, si se puede contactar a la persona para preguntar por referencias, tiene el valor de true, y tiene una posición de 1, quiere decir que es el único dato que registró esta persona en su solicitud de empleo. Ejecutemos este script. Entonces se ha efectuado la actualización y veamos el resultado. Entonces ahora hasta el final ya tenemos un arreglo. Entonces con este operador push podemos ingresar claves que no existan, pero va a ser con valores para almacenar en un arreglo. Entonces tiene el número 0 porque recuerden que los arreglos inician con el 0 y van incrementando conforme se vaya insertando valores. Entonces tenemos la institución, teléfono, contacto, etcétera. Todos los datos que ingresamos en el script. Borraré esto. Ahora, ¿qué sucedería si el trabajador tiene más trabajos anteriores? Entonces, para ello vamos a seguir utilizando el mismo operador push. Sin embargo, cuando ya existe la clave, es decir, trabajos anteriores, este operador los siguientes valores los va a agregar al final del arreglo, es decir, va a ir incrementando. Pero para esto necesitamos también de otro operador llamado each. Entonces veamos el siguiente script. Muy bien, seguimos trabajando sobre el primer documento que ya hemos ingresado, y aquí está el mismo operador push. Y ahora, como ya la clave trabajos anteriores existe, vamos a colocar este operador que es each, y esto, como les comenté, nos va a ingresar los valores que vayamos a insertar sobre esta clave al final del arreglo. Entonces tenemos los mismos datos. No se olviden que como es un arreglo, aperturamos corchetes e ingresamos los valores. Le colocamos posición 3, aquí termina los primeros valores e inicia el otro, y tiene posición 2. ¿Vale? Termina el arreglo. La posición indica el año, o digamos con respecto a la fecha que dejó de elaborar en estas instituciones. Por lo tanto, primero debió haber sido este y después este. Sin embargo, estamos colocándolo de manera desordenada. Hay que tener cuidado de cerrar las llaves. Este corresponde aquí donde está el each. Este corresponde a trabajos anteriores y este corresponde al push, es decir, los valores que vamos a actualizar. Y el paréntesis pues es de la función update1. Ejecutemos el script y nos menciona que han sido actualizados, y veamos el resultado. Entonces aquí en trabajos anteriores, esto es el que ya estaba, e ingresamos dos más. ¿Vale? Posición 3 y posición 2. Entonces con este operador push puedo ingresar valores a un arreglo ya existente junto con el operador each. Si en caso dado no existe la clave, podemos ingresarla
con este operador push. Para continuar con este video de actualizaciones de documentos, vamos a insertar un nuevo documento, es decir, a un nuevo docente. Y escribiremos el siguiente script con los datos que se muestran. Muy bien, revisamos el script, vamos a colocar el ID 2, es un nuevo documento, la edad va a ser 33, la categoría docente de asignatura, el nombre, el grado académico, nada más tiene licenciatura, su teléfono, las horas que se va a contratar y la especialidad. Hemos omitido lo que veníamos trabajando, que es el arreglo de trabajos anteriores. Entonces vamos a ejecutar este script. Entonces se ejecutó, se ha insertado y veamos qué tenemos de resultado. Entonces tenemos el segundo documento con los datos que acabamos de ingresar en el script. Muy bien, ¿qué sucedería si este docente nuevo tuvo 5 trabajos anteriores y en su solicitud de empleo pues marca 5 registros? Pero a la institución solo le interesan los últimos 3 en donde trabajó. Para obtener esto, al momento de actualizar los datos del docente, tendremos que utilizar el operador slice para indicar un límite de valores a introducir en el documento. Además, utilizaremos otro operador llamado sort para indicar el orden en que se guardarán los valores. Si colocamos un 1, se ordenará de manera ascendente. Si colocamos un 0, lo ordenará de manera descendente. Pero en este caso debemos utilizar una clave para este método de ordenamiento y por eso incluimos dentro de trabajos anteriores la clave posición. Analicemos el siguiente script. Muy bien, entonces vamos a realizar una actualización sobre el documento con la ID 2. Vamos a utilizar el operador push porque recordemos que en este segundo documento no ingresamos la clave trabajos anteriores. Aquí colocamos la clave y colocamos each porque va a almacenarlo en un arreglo. Y vamos colocando los valores. Se apertura el arreglo y este es el primer valor. Tiene posición 3. El segundo valor, posición 5. El tercer valor, posición 1. El cuarto valor con posición 2. Y el quinto valor con posición 4. Entonces cerramos el corchete del arreglo y como había mencionado en la solicitud de empleo de este nuevo docente tiene 5 trabajos anteriores. Entonces como les había comentado, el operador slice hace que de todos los valores ingresados yo coloco un dato de cuántos requiero. Puede ser que nuestra aplicación permita escribir todos los 5 registros, pero nos va a almacenar en nuestro documento únicamente 3. Les comenté que el sort va a elegir el método de ordenamiento. Entonces utilizamos la clave posición, que es una clave que está dentro del arreglo. Y obviamente el método de ordenamiento dijimos que era 1 si iba a ser ascendente o 0 si es descendente. Entonces lo que debe de hacer esta actualización es de los 5 valores tomar únicamente 3 y debe de ser una posición ascendente, quiere decir que los que tengan posición 1, 2 y 3. Entonces esta llave cierra el each. La siguiente llave cierra en donde está la clave trabajos anteriores. La siguiente llave es donde está push. Y el paréntesis que viene de la actualización. Ejecutemos el script.
Nos dice que se ha efectuado una actualización y veamos el resultado. Entonces trabajamos sobre el segundo documento y aquí ya aparece trabajos anteriores. Entonces veamos, únicamente aparecen 3 porque recordemos que habíamos puesto que me interesan nada más los últimos 3 datos de su solicitud de empleo. Y los valores está posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces, además de que nos eligió solo 3, nos lo ordenó de acuerdo a la clave posición. ¿Sale? Entonces, esto fue lo que realizó el script a través de los operadores slice y sort. Como han observado, cuando hemos actualizado documentos tiene una estructura que ya les había comentado, donde se encuentra la condición, es decir, viene a trabajar como el where en los modelos relacionales, y enseguida vienen los valores que voy a actualizar, que vienen siendo a partir de esta llave, es decir, todo esto. Pero también puede existir un tercer parámetro que se puede utilizar y este se llama upsert. Este parámetro se coloca después de los valores que se van a actualizar, indicándolo como true, es decir, como si fuera un dato booleano. Este parámetro funciona de la siguiente manera. Si encuentra el valor indicado en la condición, es decir, este, actualiza la información, es decir, todo esto. En caso de que no encuentre el valor de la condición, lo que hará es crear un nuevo documento. Para ver cómo funciona este parámetro de upsert, vamos a insertar dos nuevos docentes con los siguientes valores. Escribamos el siguiente script. Ok, voy a insertar dos nuevos docentes y obviamente utilizo el comando insert many. Como van a ser dos documentos, lo escribo como una especie de arreglo, por eso abro los corchetes y esta llave indica los valores del primer documento. Viene siendo la ID número 3, la edad del nuevo docente, categoría, nombre, su grado académico, teléfono, horas, la especialidad que tiene, los trabajos anteriores. Recordemos que es un arreglo, esta clave de trabajos anteriores, por eso aperturamos el corchete. Esto es el valor del primer trabajo y el valor del segundo trabajo. Cerramos y aquí termina el primer documento. Y enseguida colocamos el segundo documento, es decir, con una ID número 4, la edad del docente, categoría, nombre, grado académico y teléfono, horas, especialidades y de igual manera trabajos anteriores. Un solo trabajo, se cierra la llave de los trabajos anteriores y cerramos la llave del segundo documento, es decir, el que aperturamos aquí con la ID número 4. Se cierra el corchete que viene del insert many porque son dos documentos, no es uno solo. Y por último cerramos el paréntesis del comando insert many. Ejecutemos el script y nos dice que fue insertado los dos valores, dos elementos. Entonces veamos, aquí teníamos 2 y ahora veamos el resultado. Muy bien, ya tenemos el tercer valor y el cuarto documento con sus valores. Ahora vamos a realizar una actualización utilizando el parámetro upsert. En este caso, lo que vamos a realizar es aumentar en 3 horas a los docentes con categoría denominada por asignatura. Veamos el script. Muy bien, chequen que la condición
en este caso esta es la condición, nos indica docente por asignatura y esta categoría no existe en ninguno de los documentos que hemos insertado. La categoría se llama docente de tiempo completo en un caso y en el otro docente de asignatura. Por lo tanto, al utilizar el parámetro upsert, que viene, como les comenté, se coloca como si fuera un dato booleano, entonces colocamos true. Lo que va a hacer es, como no existe esta categoría, nos va a ingresar un nuevo documento con estos valores, es decir, la categoría docente por asignatura y horas con 3. Ejecutemos el script. Nos menciona que ha sido actualizado un registro y veamos lo que realizó. Entonces aquí tenemos 4 documentos y en el resultado lo que nos hizo es crear un nuevo documento y como les dije, en este caso pues MongoDB genera una ID porque es un nuevo documento, pero con los valores que colocamos en el script, es decir, categoría y horas. Entonces, para que esto no suceda, lo que debemos de utilizar es no el comando update, sino el comando update many. Pero antes de componer el script, borraremos primero este documento que fue creado. Escribamos el script para la eliminación del documento y vamos a eliminar un documento con la categoría docente por asignatura, que es la categoría que se creó en este nuevo documento. Ejecutemos el script. Aquí nos comenta que ha sido efectuada la eliminación y entonces veamos el resultado. Teníamos 5 documentos y ahora nos quedan los 4 que veníamos trabajando. Ahora sí vamos a componer el script para poder actualizar mediante el parámetro upsert. Tenemos que habíamos mencionado que para no cometer el error y crear documentos cuando no encuentre la clave, utilizar el update many. Entonces voy a ejecutarlo igual con la categoría que no existe, que dice por asignatura. Recordemos que la categoría es docente de asignatura. Entonces veamos qué sucede al utilizar update many. Entonces aquí lo que menciona es que se efectuó satisfactoriamente el script, pero no como no encontró esta categoría, no hizo ninguna afectación. Con eso nos aseguramos de que no se creen los documentos y es muy importante utilizar update many para verificar. Veamos y pues aquí se siguen manteniendo los 4 documentos. Cerramos una ventana. Y ahora sí voy a corregir porque quiero que se incrementen en 3 horas a todos mis docentes de asignatura. Entonces recordemos que la categoría es docente de asignatura. Ejecutamos el script y nos dice que se realizaron 3 actualizaciones. Entonces veamos, revisamos, este es docente por asignatura, el número 4. El 3 es docente a tiempo completo, este no fue afectado, el 1 sí y el documento 2 también. Aquí si revisamos tiene 26 horas, este tiene 20 y este tiene 25. Por lo tanto, se incrementaron en 3. Veamos el resultado. El número 1 tenía 26 y ahora tiene 29. El número 2 tenía 20, ahora tiene 23. Y el último tenía 25 y ahora tiene 28. Entonces, de esta manera, con el update many, podemos modificar los valores o actualizar los valores
de varios documentos. Borramos la ventana anterior y por último, supongamos que el docente Juan Villafuerte es el docente de tiempo completo, Juan Villafuerte, ha entregado su título de doctorado. Entonces, estos valores fueron ingresados en un documento embebido. Por lo tanto, tengo que actualizar su grado académico para colocar la clave doctorado con un valor de true. Veamos cómo se actualizaría con el siguiente script. Muy bien, vamos a actualizar un solo documento. La condición es que sea el docente Juan Villafuerte y vamos a hacer la actualización con el operador set. El valor a actualizar es grado académico, entonces la clave es grado académico y recordemos que está dentro de un documento embebido, la clave doctorado. Por eso se coloca punto doctorado para afectar únicamente este valor de esta clave. Y como tenía un dato de false, ahora va a ser true. Ejecutemos este script. Nos menciona que fue actualizado un documento y veamos el resultado. Era el documento 3 dentro del documento embebido grado académico y ahora observamos que el valor fue actualizado como true. En este video aprendieron a actualizar documentos con diferentes tipos de datos, utilizando algunos operadores de actualización. Por último, les dejo la bibliografía consultada para la realización de este video.